El libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una conducta que nosotros tenemos que tener dentro de la casa de Dios. Les he mencionado en repetidas ocasiones que a veces tenemos mejor comportamiento dentro de un banco que dentro de la casa del Señor. A veces pensamos que en la iglesia se me debe de permitir hacer lo que quiera, que en la iglesia se debe de permitir que mis hijos hagan lo que quieran. Y el apóstol Pablo dice, ahí en el verso 15, que se debe uno de aprender a comportar dentro de la casa del Señor. Para que si tardo, diga conmigo, si tardo, esta palabra el apóstol Pablo dice, sé que voy a tardar. Y el problema es que cuando el gato sale, los ratones hacen. Como no está el pastor y no me está mirando, entonces voy a hacer lo que ya sé que no se debe de hacer. Voy a hacer algo, ¿verdad?, que ya sé que no se debe de hacer, pero como el pastor no me está mirando. Entonces el apóstol Pablo le dice, si tardo, si no llego, si no me miran, no se comporten de una manera incorrecta. Aprendan, dice ahí, sepan cómo deben de conducirse en la casa de Dios. Y mire, el apóstol Pablo define a la iglesia, dice que es la iglesia del Dios ¿qué? ¿Del Dios muerto? No es de un Dios crucificado que no se pudo bajar de la cruz, ni de ninguna santísima muerte que el Señor la reprende ese demonio, dice del Dios viviente. La casa donde usted está hoy, la iglesia donde usted está hoy, aquí está la presencia de un Dios que está vivo, que tiene oídos para oír lo que tú haces en su casa, que tiene ojos para ver lo que tú haces en su casa y que también tiene boca para exaltarte o para corregirte por lo que tú hagas en su casa. Y el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, esta es la casa del Dios viviente. Columna que sostiene, baluarte que defiende, no el nombre de una iglesia, no a un pastor, no a un cristiano, sino a la verdad. Y la verdad es una persona, la persona de Jesucristo. La verdad no es una idea filosófica, no es un pensamiento bonito, la verdad no son palabras que rimen y que se escuchen bien, la verdad no es resultado de un estudio de la ciencia, la verdad no es resultado de nada que este mundo pueda encontrar. La verdad es Jesús, es una persona. Y la palabra del Señor, mire lo que dice el verso 16, e indiscutiblemente, diga conmigo, sin discusión. ¿A cuántos les gusta alegar? No me conteste. ¿A cuántos les gusta discutir? No me conteste. Grande es el misterio de la piedad. Y entonces el Señor empieza a mencionar, ya le enseñé de esto 6 columnas que definen la persona de Jesús, que es la verdad. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo carne, Dios habitó en medio de nosotros. Esta es la primera columna que nosotros debemos de sostener, que de nosotros debemos de ser baluarte, de defender y que el mundo quiere rechazar. Y el mundo dice, no, Jesús solo fue un profeta, no, Jesús solo fue un buen maestro, no, Jesús no fue Dios. Y dice aquí, Dios se hizo carne. Esa es nuestra primer columna. Número 2, justificado en el Espíritu. Cuando Jesús está resucitado, las mujeres que le vieron resucitado lo quieren abrazar y dicen, no, todavía no subo al Padre. Todavía esta ofrenda, dice Jesús, no se ha presentado al Padre. Todavía el Padre no dice paz a vosotros, ¿verdad? Porque eso significaba que el pueblo estaba siendo justificado, que el pueblo había sido encontrado justo por la ofrenda. Y dice aquí, ¿quién lo justificó? El Espíritu, visto de los ángeles. Le enseñaba hace unas semanas que los mejores testigos de lo que pasa en el cielo y en la tierra son los ángeles. Si una persona muere y va al cielo, no puede regresar a esta tierra.
¿Y quiénes son testigos de lo que ven en el cielo y en la tierra? Los ángeles. Y entonces dice, esta es otra columna de la verdad, esta es otra columna que hace que vuelve a Jesús alguien verdadero. Que los ángeles le vieron allá en el cielo y le vieron aquí en la tierra y dan testimonio y fe de ello. Ellos mismos glorificaban a Dios, los principados, las huestes celestiales, cuando Él nació. Dice, predicado a los gentiles, usted y yo, que no somos judíos. Y entonces ahí comienza el evangelismo, comienza una puerta de gracia para los gentiles, para usted y para nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón. Hoy la gente dice, ¿verdad? No, déjeme decirle que la salvación, según Apocalipsis, solo es para 144,000 judíos. Usted no es judío, usted no va para el cielo. ¿Cómo de que no soy judío? ¿Verdad? Aún con esta pinta que tengo, voy para el cielo y nadie me detiene. Amén. Entonces usted tiene que aprender a conocer esta verdad. Lo siguiente dice, creído en el mundo. Jesús dijo, no voy a regresar hasta que en todo este mundo se predique mi evangelio. Número 2, recibido arriba en gloria. Hechos capítulo 1. Vieron a Jesús, ¿verdad?, ascender. ¿Verdad? También en Hechos capítulo 1 vieron los apóstoles ya a Jesús subir al cielo. Esteban dice que lo vio sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis dice que lo vio glorificado. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo muy claramente, la casa de Dios es la casa del Dios viviente. No menosprecie la casa de Dios. No la trate mal. No trate de venir a burlarse aquí de nadie. No venga aquí a tener una mala actitud, porque usted no lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para Dios. Tenga la mayor de las honras, tenga el mayor de los respetos, tenga la mejor de las actitudes y tenga un corazón dispuesto. Vamos a orar, pues yo no sé qué es orar, pero como tengo un corazón dispuesto, me voy a poner a orar. No sé orar, así como aprendimos a hablar, escuchando a los mayores hablar, aprendamos a orar. Yo no sé orar, pero como el de enfrente está orando y él dice gloria a Dios, yo también le voy a dar gloria a Dios. Y poco a poco voy a ir aprendiendo. Pero no porque no sé cantar, porque no me sé los cantos, no voy a tener una buena actitud. Están entonando alabanzas, pues yo voy a estar aquí, ¿verdad?, en mi lugar. Entonces está la predicación, pues yo me voy a ir a meter cada 5 minutos al baño, me voy a parar, me voy a salir, me voy a dormir en la predicación. Si las características, escúcheme bien, las características de una columna es que debe de ser de un material muy resistente, porque el Señor escogió de la creación al más débil físicamente para volvernos columnas. Usted pégale un manazo a un león y ¿qué cree que le va a hacer? Y si un león le da un manazo, usted lo parte por la mitad. Pégale usted una mordida a un cocodrilo y ¿qué cree que le va a hacer? Pégale usted una mordida a una piedra, a una planta, a un árbol. De la creación somos los que fuimos formados del material más débil. Estamos hechos de barro. Amén. Entonces cuando usted sale, ¿verdad?, a la calle en tiempos de lluvia y le empieza a escurrir mugre por aquí, no es normal, es que usted está hecho de barro, no es que no se ha bañado ni que está sucio. Entonces somos hechos de barro y el Señor viene y dice, estos van a ser columnas de mi iglesia. Alguno de ustedes que esté lo suficientemente loco para construir una casa y las columnas hacerlas de barro, al primer temblor eso se le va a venir abajo. Es más, cuando le quiera poner una loseta, si sus columnas son de barro, ¿qué va a pasar? Y mire nada más el Señor. Dice, de toda la creación, el material más débil, somos hechos nosotros. Entonces, cuando usted va a construir un lugar, se busca el mejor cemento. Si las va a hacer de hierro, el mejor hierro. Si las va a hacer de madera, la mejor madera. Estuve en un lugar donde había una palapa y tenían unas columnas de unos árboles todos deformes y me estaban explicando que esos árboles duran 100 años y que no se vienen abajo.
Entonces, si usted va a construir un lugar, va a escoger la columna más fuerte. ¿Verdad que sí? Y el Señor te escoge a ti. Usted no puede ni con un garrafón de agua. Y el Señor dice que usted va a ser columna de su casa. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Aunque seamos de un material débil, lo que nos cubre, lo que nos llena es mucho más fuerte que todo lo que pueda usted imaginarse. Jesús pudo soportar todo el pecado del mundo sobre de Él, y Él está en nosotros, sobre nosotros y dentro de nosotros, y dice amén conmigo. Por eso, ¿verdad? Cuando rendimos nuestra voluntad a un pecado, de ahí no sales sino Cristo te hace libre, porque eres débil. Si tú rindes tu voluntad a un pecado y dices, mañana lo dejo, no es cierto, de ahí no sales hasta que Cristo te haga libre, porque somos débiles, pero en el Señor fuertes somos. Las columnas, diga conmigo, no se quitan. Otra vez diga, las columnas no se quitan. Mire lo que dice Éxodo 13:22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Tenemos muchas veces el comportamiento de quitarnos de los propósitos de Dios. Cuando el propósito de Dios está difícil, se vuelve complicado, tenemos muchas veces el comportamiento de quitarnos. No sé si fue la hermana Nayeli la que dijo que usted se imaginara que esta columna decía, ya me cansé de estar aquí, ya me voy. Ya me cansé de ser columna en esta iglesia, ya me voy a buscar otra. Esta iglesia tiene techo, ¿verdad?, de concreto, está muy pesada, me voy a ir a buscar una iglesia con techo de palapa, de hoja de palma de coco, que no sea pesada la carga. Entonces no podemos hacer eso. La columna nunca se apartó, las columnas no se quitan, usted no se debe de quitar. Voltéeme a ver, por favor, imagínese que del lado derecho mío están los ángeles del Señor, está la luz del Señor, y de este lado izquierdo están los demonios y las tinieblas. Y tú estás parado en medio. Y el Señor te dice, este es el propósito que tengo contigo. Y el Señor te dice, empieza a moverte para acá. Pero tú decides empezar a moverte hacia el pecado, empezar a moverte hacia la mentira, empezar a moverte hacia el engaño, empezar a moverte hacia donde tú quieras. Quiero decirte que aún que te muevas para allá, el Señor va a terminar cumpliendo su propósito en ti. Y cuando los demonios te vean en su territorio de pecado, el Señor no va a permitir que te destruyan. El Señor va a permitir que te pongan pruebas, dificultades, enfermedades que te hagan volver al Señor. Los demonios no están a la orden del diablo, están a la orden de Dios. No sé si usted sabía eso. Entonces Dios mismo les ordena, puedes tocar su salud, pero no puedes destruir su vida. Puedes tocar su matrimonio, pero no lo puedes destruir porque yo lo voy a restaurar. Me motivan tus amenes. Puedes tocar a su hijo, a su hija, pero no lo vas a poder destruir porque yo lo voy a restaurar. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Las columnas no se quitan. Vemos a nuestro Señor ser tratado mal por su mismo pueblo y no quitarse. No se quitó en ningún momento. El Señor nunca ha quitado su cuidado y su protección de nosotros. Si dice amén conmigo. La iglesia columna no compite. La iglesia columna no anda compitiendo con los demás. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Diga conmigo, lo que Dios me ha dado es para mí. Entonces usted tiene una gracia especial de Dios y usted quiere la gracia de los demás. Me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. No, ya Dios te dio una gracia a ti. Ya Dios te dio una bendición, ya Dios te dio un talento, ya Dios te hizo especial. Ya Dios te dio cosas muy buenas, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacob
Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, ¿en señal de qué? De compañerismo. Ahora ellos pueden reconocer la gracia que Dios nos ha dado y han entendido que nosotros no estamos compitiendo con ellos, que nosotros no estamos en contra de ellos, que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, sino que estamos en el mismo equipo, pero con una gracia diferente. Y ellos vienen y dicen, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en estas personas. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia del Señor. Porque reconocen la gracia que Dios nos ha dado. Hubo momentos donde nos decían, ustedes no son una iglesia cristiana. Ustedes son todo menos una iglesia cristiana. Hay gente que nos decía, las alabanzas que ustedes cantan no son canciones cristianas. Ustedes cantan música del mundo. Y cuando entran y sienten la gloria de Dios descender cuando alabamos y adoramos a Dios, saben que si estas canciones fueran del mundo, no provocarían que la gloria de Dios descienda. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces aquí está Bernabé con Saulo y dicen, delante de nosotros estaba Pedro, estaba Cefas, estaba Jacobo, estaba Juan, y nos dieron la mano y reconocieron que el Señor nos ha dado a nosotros una gracia diferente a la de ellos. Reconocieron que a ellos Dios los mandó a predicar a los judíos y a mí Dios me mandó a predicar a los gentiles. Reconozcamos que a unas iglesias Dios los mandó a predicar en campañas y a nosotros Dios nos mandó a predicar en células, en los hogares, en las familias. Reconozcamos que a unas iglesias Dios los mandó a hacer conciertos, a hacer cruzadas, a hacer eventos, a hacer congresos de alabanza, congresos de lo que Dios les haya mandado a hacer, y a nosotros nos dio una visión muy clara. Y el domingo anterior hablamos de eso, que es ganar almas para Cristo a través de las reuniones en los hogares. Esa es la gracia que tenemos. Y nosotros tenemos que saber que como iglesia no estamos compitiendo. Amén. Amén. Esta columna de aquí no está compitiendo con esa otra columna de allá. Las dos están sumando su esfuerzo para sostener todo esto. Y hay una gran necesidad, nos decía el pastor José el día de ayer, en esta ciudad. Y nosotros tenemos que estar sosteniendo la parte que nos toca. Todas las iglesias cristianas están sosteniendo, escúcheme bien, están sosteniendo que la gracia de Dios no se vaya de esta ciudad. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Abraham, si en una ciudad encuentro justos, no voy a destruir esa ciudad por causa de su pecado. Esta ciudad cada vez peca más. Cada vez está creciendo más y más y más el pecado en esta ciudad. ¿Y sabe por qué no viene destrucción? ¿Sabe por qué hubo en esta ciudad el año pasado un terremoto tan grande y no hubo ni una sola pérdida humana? Porque hay iglesias columnas sosteniendo que la gracia de Dios no se quite sobre este lugar. Y lo debes de entender, no estamos compitiendo, estamos siendo parte de la obra de Dios. Y usted debe de entenderlo. No competimos, sino que sumamos. ¿Y dice amén conmigo? Entonces quites esa cosa de niños, de andar diciendo, mi iglesia es mejor que la tuya. En mi iglesia hay un mejor pastor que el tuyo. Mi iglesia es más bonita que la tuya. Mi pastor está más guapo que el tuyo. Bueno, eso sí lo puede decir de parte mía. Entonces usted no puede andar compitiendo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces usted tiene que decir, gloria a Dios por tu pastor y gloria a Dios por mi pastor. Gloria a Dios por tu iglesia y gloria a Dios por mi iglesia. Porque no andamos compitiendo. Las columnas no compiten. Estrechar la mano es compartir las obras que hacemos para que otros también conozcan de Cristo. Lo que tenemos como iglesia del Señor no es de la iglesia del Señor, es de Jesús. Y Él es el dueño de la obra. ¿Sí dice amén conmigo? La iglesia columna no da lugar a los celos, a las contiendas o a la división. Le damos lugar al propósito de Dios. ¿Para qué Dios trajo a este hermano que es mejor que yo? Para su propósito. No para que tú te enceles, no para que tomes la actitud de Saúl y digas, no, aquí no va a haber nadie que mate 10,000 y aquí solo yo voy a matar 1,000. Entonces nadie va a hacer eso. Aquí no va a haber esa parte. Entonces usted no puede hacer eso. Amén.
Pastor, no me siento a gusto con ese hermano que puso al lado aquí en el ministerio. Por favor, quítelo. Yo llevo 10 años, 11 años de ser fiel en este ministerio y tengo ganado mi lugar. Déjeme decirle que no. Me motivan sus amenes. Usted no tiene ganado ningún lugar. Aquí en la iglesia no hay lugares. Aquí hay servicio siempre. Aquí en la iglesia se sirve. Aquí en la iglesia necesitamos manos de obreros. Y qué mejor que Dios traiga a alguien mucho mejor que el pastor. Si yo soy Saúl y Dios trae un David mucho mejor que yo, gloria a Dios. Si Saúl hubiera aprendido a hacer equipo con David, Saúl hubiera llegado a ser el mejor rey y no David. Porque hubiera tenido bajo su autoridad al mejor siervo, un siervo de acuerdo al corazón de Dios. Y hay un pastor que se llama Edmundo Guillén y él dice, el éxito de un pastor es tener a otros mejores que él trabajando, sirviendo a su lado. Y si Dios te ha traído aquí y eres mejor que yo en cualquier cosa, yo le doy gloria a Dios por eso, por tu vida. Me motivan sus amenes. Y no decirle, Señor, pues llévatelo al cielo o al infierno, donde quieras, pero aquí no. Dios me libre de eso. Entonces usted tiene que saber que la iglesia Columna no compite. Solos llegamos más rápido, pero a corta distancia. Acompañados llegamos despacio, pero más lejos. Amén. Entonces tenemos que tener compañías. La iglesia, póngame atención en esto, tiene columnas derribadas que necesitan ser levantadas. La iglesia tiene cristianos que le han fallado al Señor. La iglesia tiene a veces en sus bancas siervos, siervas de Dios con un propósito, que como cayeron y le fallaron al Señor, piensan que ya no se van a volver a levantar. Y miren lo que dice Ezequiel 26:11. Con los cascos de sus caballos hollarán todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y usted dice, pero si ese hermano era muy fuerte en la fe, esa hermana era muy fuerte en la fe, cuando esa hermana oraba, la presencia de Dios se sentía. Cuando ese hermano oraba, predicaba, la presencia de Dios se sentía. Yo nunca he visto a alguien predicar y ganar tantas almas como la que ha ganado ese hermano, esa hermana. Pero de repente, en su debilidad, ¿verdad? Dice ahí que los cascos, los caballos los van a hollar, lo van a pisar. De repente, pues le falló al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Desecharlo? No, tenemos que volver a levantar esa columna. La necesitamos. Me motivan sus amenes. Escúcheme y voltéeme a ver. Te necesitamos. Si tú eres una columna que se ha caído, te necesitamos. No te acostumbres ni te acomodes al lugar de oveja. Tú eres un siervo, eres una sierva. Te necesitamos. Y si has caído, aquí el Señor te va a levantar. Y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que te levantes en el nombre del Señor. Y que tú puedas seguir adelante con el propósito de Dios. Porque la iglesia tiene columnas derribadas que ha levantado. ¿Sabe qué? No siempre he sido una columna que ha estado firme. Muchas veces me he caído. Y he encontrado siempre quien me levante. Y por eso estoy aquí. Entonces yo sé lo que se siente ser una columna caída. Yo sé lo que se siente estar en el suelo recibiendo las pisadas de los caballos y decir, nunca voy a volver a servir al Señor. Nunca voy a volver a ser el mismo. Nunca me voy a levantar. Nunca va el pastor a volver a confiar en mí. Nunca Dios va a volver a confiar en mí. Lo que hice está muy mal, fue muy grave. Yo sé lo que es ser una columna derribada. Amén. Y también sé cómo se siente cuando alguien te levanta. Es algo maravilloso. Por eso usted debe de dejarse usar por Dios y levantar a otros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, sanemos las heridas de los que han caído. Pongamos vendas en las heridas de los que han caído. Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es mi familia. Y si hay un rechazo que te va a doler mucho, es el de tu propia familia.
Que tu propia esposa te desprecie, se burle de ti, o tu propio esposo te desprecie y se burle de ti. Que tu esposa te diga, tengo otro hombre mejor que tú. O que tu esposa te diga, o tu esposo te diga, me encontré una mujer 10 veces mejor que tú. Que tus hijos te digan, me hubiera gustado que mi papá fueran los vecinos y no ustedes. O que tus papás te digan, nunca te quisimos. ¿Verdad? Fuiste un error. No estabas planeado. Nos veniste a arruinar la juventud. Nos veniste a arruinar la vida. Por tu culpa me tuve que salir de trabajar. Entonces el rechazo de la familia no se lleva en otro lugar, se lleva en el corazón. Entonces el rechazo de la familia lastima donde más duele. Y cuando tú entiendes como cristiano que la iglesia es tu familia en la fe y tu propia familia en la fe te rechaza, haces algo malo, llegas a la iglesia y aquellos que eran tus amigos te dejan de hablar en la iglesia, eso duele, eso lastima. Y a veces la iglesia cae en esas situaciones. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, no sale adelante, mas el que lo confiesa se aparta y alcanza misericordia. Si eres una columna que ha caído, de esta manera te levantas, confesando tus pecados y no viviendo una vida doble dentro del ministerio. No vivas de esa manera, confiésale al Señor tus pecados. Y para terminar, quiero enseñarle cuáles son las 3 dimensiones de autoridad de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hay 3 dimensiones que Dios ha creado. Y en las 3 dimensiones, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia. La número 1 es el cielo, la número 2 es la tierra y la número 3 es el infierno. Son dimensiones que Dios ha creado y dice Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen, tenemos autoridad en el infierno. Si dice amén conmigo. Verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Tenemos autoridad en el cielo y en la tierra. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si una persona, escúchame bien, una persona tiene un pacto con un demonio, tiene un pacto en las tinieblas, la iglesia es el único lugar donde puede encontrar libertad. No con un brujo, ni con una bruja, ni con un hechicero, que el Señor los reprenda. Amén. Si una persona tiene un pacto con algún espíritu, la iglesia tiene la autoridad para poder venir y hacer que esas tinieblas retrocedan hacia el infierno y suelten a esa familia, suelten a esa persona. Si una persona está aquí en la tierra y dice, tengo una necesidad, necesito un milagro de parte del Señor. Una persona quiere dar a luz un hijo y no puede, no hay manera en esta tierra que quede embarazada. En la iglesia hay autoridad para llamar lo que no se ve a lo que vamos a ver. Para llamar las cosas que no son. En la iglesia hay autoridad para que nosotros podamos traer las bendiciones de lo sobrenatural a lo natural. Si una persona dice, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? En la iglesia le presentamos a la persona de Jesús. La iglesia tiene autoridad en el infierno, en la tierra y en el cielo. Y usted lo debe de saber. Usted no puede ser un cristiano atado en el infierno, miserable en la tierra y que ni está seguro si va para el cielo. Me motivan sus amenes. No puedes vivir de esa manera. Usted no puede vivir así. Usted tiene que ser alguien que viva en libertad. Jesús le entregó a la iglesia autoridad espiritual en estas 3 dimensiones. ¿Sabe cuál es el problema? Que no la usemos. Que le tengas miedo al diablo. Que le tengas miedo a un ser derrotado que está bajo la planta de tus pies. Que le tengas miedo a eso. Entonces la palabra del Señor dice, mire, que mis pies, ¿verdad?, deben de estar sobre el enemigo. Mi corazón, adorando a Dios, como decía el pastor José, siendo un altar para el Señor. Y mi mirada puesta en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? De el Señor. Entonces yo tengo que tener el conocimiento, ¿verdad?, en las 3 dimensiones. Y tener autoridad.
Entonces, Señor, necesito un milagro del cielo. ¿Tienes autoridad para pedirlo? ¿Me motivan sus amenes? Yo creo que solo si el pastor ora sí sucede, porque al pastor Dios lo escucha más. No, el pastor no define la iglesia. La iglesia somos todos. Como decía el pastor José, somos un grupo de hermanos. Entonces, en la iglesia hay funciones. Diga conmigo, funciones. Yo funciono como pastor, él funciona como anciano, ellas funcionan como diaconisa, usted funciona como oveja, pero todos somos iglesia. Y la misma autoridad que tengo yo en el cielo la tiene usted. La misma autoridad que tengo yo en la tierra la tiene usted. La misma autoridad que tengo yo en el infierno lo tiene usted. Pastor, en mi casa siento que no prosperamos, que no salimos adelante. Hay algo de las tinieblas que está en mi casa. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y tiene que retroceder, porque Él te ha dado autoridad. Me motivan sus amenes. Pastor, aquí en la tierra quiero que se me abran puertas para un trabajo. Quiero que se me abran puertas para un negocio. Toma autoridad en el nombre del Señor. Toma autoridad y dice, Señor, en tu nombre declaro, creo que esta bendición va a llegar. Tienes autoridad en esta tierra. Amén. Entonces, necesitas algo del cielo, que algo del cielo venga a tu vida, también hazlo. Para nosotros, en nuestra cultura, nuestra forma, atar significa amarrar algo. Pero si usted va al original, atar significa bendecir algo. Entonces dice la palabra del Señor, tienes autoridad para que tú puedas, ¿verdad?, recibir del cielo, de la tierra y hacer retroceder al infierno. ¿Cuál es la promesa? Que la iglesia siempre va a prevalecer sobre el infierno. El infierno no puede destruir una iglesia cuando la iglesia tiene conocimiento de esto. ¿Cuántas cosas del infierno te están venciendo porque dudas de la autoridad que Dios te ha dado sobre él? ¿Cuántas cosas del cielo no han llegado a ti porque dudas de la autoridad que Dios te ha dado en el cielo? ¿Cuántas cosas están en esta tierra que no las puedes disfrutar, que no son tuyas por no usar la autoridad que Cristo te dio? Existen edificaciones de más de cientos y de miles de años y todas se sostuvieron por sus columnas. Vea usted los monumentos o cosas antiguas, edificaciones antiguas, y todas se sostuvieron por sus columnas. Hay campos, hay lugares donde todas las paredes se cayeron y lo único que queda en pie son las columnas. Las columnas permanecen en pie. Si dice amén conmigo. La iglesia cristiana de muchos años tiene columnas vivas. Cristianos, hermanos que permanecen fieles, que no se quitan, que si se caen, se vuelven a levantar. Si dice amén conmigo, esto es lo mismo que va a suceder con nuestra iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Léalo conmigo en la pantalla. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escuche bien, por favor. Escribe al ángel de la iglesia del Señor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestras obras? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie va a poder cerrar la puerta que Dios tiene abierta para bendecir esta iglesia. Porque aunque tienes, ¿cuánta fuerza? Fíjese bien, porque es lo que le estoy diciendo. Fíjese bien cuál es la fuerza que tenemos, ¿verdad? Tenemos poca fuerza. Has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Nunca negaremos el nombre de Jesús. He aquí, yo entrego, una vez más, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Somos una iglesia amada por el Señor. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia. ¿Sabe cuántos años llevamos esperando la promesa de Dios? Muchos. ¿Sabe cuántos años vamos a seguir esperando la promesa de Dios? He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos decimos amén a eso? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ninguno la tome. Verso 12. El que venciere, yo lo haré columna en el templo, no aquí. Primera Timoteo 3:15 dice, la casa del Dios viviente. Pero ahora Apocalipsis, hablándole a Juan, mostrándole el templo, dice, ¿ves este templo? Muchos de los que permanezcan fieles, aunque son débiles, aquí van a ser columnas. Y la nueva Jerusalén, el reino de Dios, la gloria de Dios, se va a sostener por ellos. Aquí los voy a edificar, aquí los voy a poner. Por eso usted debe de aprender a permanecer y ser fiel. Y dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Lo que le decía hace un momento, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu hoy y todo este año le ha estado diciendo a esta iglesia.